Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Esta mañana continuaremos el mensaje que dejamos pendiente la semana pasada. Vamos a continuar con él. Hay un tema muy importante para nosotros, como usted lo puede ver. La consecuencia de una vida de desobediencia lo hace aborrecer la luz. Las cosas buenas que Dios tiene a veces no las podemos valorar y no le damos la importancia que deberíamos de tener. Así es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Acerca de quién hizo las tinieblas. Y yo les dije que Dios había creado las tinieblas no como una forma de pecado, no como una forma de maldad, sino el propósito era de que Él no iba a estar ahí. Cuando el diablo vio esto, Él dijo, esto es mío, y el Señor dijo, es tuyo. El universo, hermanos, hay tinieblas, allá en el universo hay tinieblas, y el Satanás ahí es donde tiene Él su morada, en la oscuridad, en las tinieblas. Él se mueve en las tinieblas. Un día, eso va a desaparecer, un día ya no va a haber tinieblas. Mi hijo me decía, cuando en Apocalipsis dice que cuando Cristo venga y reine y establezca su reino, su luz será 7 veces más fuerte que el sol. Pues, ¿qué va a pasar con el sol? Me dice mi hijo. Bueno, pues tendrá que ponerse unos lentes para que la luz del Señor no le afecte mucho sus ojos, porque dice que la luz va a ser 7 veces más fuerte que el sol. El sol va a estar ahí, pero va a estar bajo la luz del Todopoderoso. El que es la luz, no solo del mundo, sino de todo el universo. Amén. Bajo esa luz nosotros caminamos y bajo esa luz nosotros estamos sirviéndole al Señor. Y este mensaje tiene el propósito de que su iglesia camine en la luz. Vamos a examinar las tinieblas que un hombre llamado por Dios para ejercer, hermanos, el reinado de su pueblo en Israel, primer rey de Israel, Dios le da la oportunidad a Saúl para que él pueda gobernar, le da el poder legislativo y más bien le da el poder ejecutivo para que él lo haga con su ayuda, el poder legislativo para que él lo haga con su ayuda, pero el poder espiritual eran los sacerdotes, amén. No podía él violar esto. Pues como ustedes han entendido en el mensaje, que Samuel pecó delante del Señor y él ofreció sacrificio a Dios como si fuera un sacerdote, y eso tuvo su repercusión espiritual en su vida. De ahí su vida espiritual decayó tanto que esta mañana vamos a verla y a compararla con la forma de vivir que existe en nuestros días dentro del mundo cristiano. Porque dentro del mundo pagano ellos viven en la oscuridad, ellos no tienen luz. Los cristianos tenemos luz porque somos la luz del mundo. Vivimos en luz porque Cristo vive en nosotros. Pero cuando existen tinieblas en nuestras vidas, las tinieblas perjudican nuestras vidas, las tinieblas perjudican la iglesia, las tinieblas perjudican nuestra familia. Y es por eso que el cristiano debe vivir y andar en la luz. Así es que la semana pasada leímos que Saúl se desesperó, que Samuel no llegaba, y dice que esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Dice también que entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. En otras versiones dice para bendecirlos, porque ya se creía un sacerdote y le quería dar la bendición sacerdotal. Qué peligroso cuando alguien toma esa autoridad. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmá. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Nos perdemos la oportunidad cuando nosotros nos involucramos en las tinieblas
perdemos la oportunidad que Dios tenía para nosotros, para nuestra familia, para nuestros descendientes, y entonces nos involucramos en cosas que no son correctas. El Señor Jesús, esta mañana vamos a hablar acerca de la vida de desobediencia que atrae la oscuridad, pero el Señor Jesús lo puso de esta manera. Juan 3, 16, 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Ese es el propósito de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido ya condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros encontramos la palabra creer en muchas partes de la Biblia, creer significa obedecer. Porque creer que existe Europa, que nunca lo hemos visto, pues es correcto. Tenemos la seguridad, la confianza de que existe Europa. Ese también es una forma de creer. Pero creer en el Señor, el que en Él crece no es condenado. El que le obedece, hace su voluntad, no es condenado. ¿Estamos en eso, hermanos? Ok. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las personas que se involucran en las tinieblas lo hacen porque sus obras son malas. A la gente no pueden salir de ahí si no les alumbra la luz de Cristo. Lo peligroso de las tinieblas es que las tinieblas lleguen a la vida de los cristianos. Y en la vida de Saúl, él originó que las tinieblas vinieran a su vida cuando él desobedeció el mandamiento del Señor. ¿Cuál era el mandamiento? Un rey no puede ser sacerdote. Un sacerdote no puede ser rey. Esa era la ley. Y él no le importó. ¿Cómo que no? Eso es lo que la soberbia de la gente. ¿Cómo que no puedo? Pues yo puedo. Yo también, las poderosas. Y, hermanos, le fue muy mal en su forma de ser. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay muchas personas que fueron cristianos, que se involucraron en las luces, que se involucraron en las tinieblas y que no pueden venir a la luz porque no quieren dejar su forma de vivir. Y cuando ellos no quieren dejar su forma de vivir, ellos siguen permaneciendo en tinieblas y Dios no puede bendecir sus vidas. Ellos se han involucrado en los lugares de las tinieblas en donde Satanás se mueve. Y ahí es muy peligroso vivir. Una de las cosas que ha pasado es que ellos conocen del Señor, saben del Señor y saben cómo está su vida, pero aún ahí sí ellos pueden seguir sobreviviendo y muchas veces gloriándose, nada me pasa, Dios me ha bendecido, estoy bien, y aún estando en las tinieblas. Esto es muy peligroso porque, como les conté a ustedes de los vampiros se mueven en las tinieblas y para ellos las tinieblas no les es muy molesto. Y cuando un cristiano se acostumbra a las tinieblas, ya no le es muy molesto. Pero cuando viene la luz, la palabra del Señor, y lo desafía a dejar esa vida de tiniebla, tiene que dejarlas. Dice la Biblia que el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren que se les llame la atención de que lo que están haciendo no es correcto delante de Dios. Y eso es muy importante que como cristianos nosotros lo tengamos muy en cuenta. ¿Bien? Tinieblas o oscuridad son palabras que muchas personas pueden traer miedo, precaución, negatividad y muchas cosas más. Pero en verdad sabemos qué es tiniebla y oscuridad, porque las dos palabras en sí son la misma cosa. El ser humano no fue creado para andar en tinieblas. El cristiano menos fue creado para andar en tinieblas. Así es que Dios vino para rescatarnos de ella y a llamarnos a su luz admirable. Por ello, en esta ocasión vamos a tratar sobre el tema, las consecuencias de una vida de tiniebla, de oscuridad y sin luz. No hay ningún problema en el mundo. No estoy predicándole al mundo. Pero si el mundo está en tinieblas, si reconoce que hay una luz y quiere venir a Cristo, la luz va a alumbrar su vida. Hablo a los cristianos que por alguna razón dejaron de brillar su luz en sus vidas y se han involucrado en el mundo y ahora viven entre tinieblas y entre luz, como los vampiros que pueden moverse en los dos bandos. Hermanos, eso es muy peligroso.
Saúl creía que podía hacer su voluntad y se había opuesto a la voluntad de Dios, y eso es muy peligroso. Y más adelante vamos a ver por qué. Saúl, sin en cambio, dentro de sí se creía religioso, se creía justo, se creía que estaba bien delante de Dios. El que yo me haya esforzado y haya sacrificado no tiene nada de malo. Y hermanos, cuando la religiosidad llega a las vidas de las personas, nos encontramos con un sinnúmero de personas que son religiosas, pero no son cristianas, que son religiosas, pero no ejercen la luz en sus vidas, que son religiosas, pero no han visto con sus ojos la realidad de sus vidas, porque no pueden ver, porque las tinieblas les molestan. La religiosidad sin obediencia no puede traer la presencia de Dios. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado yo venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. En un momento de guerra, a este hombre santo, según él, y religioso, y queriendo agradar a Dios, declara al pueblo: vamos a ayunar. ¡Qué situación! Saúl había juramentado al pueblo, y a Jonatán, con su osadía, confiaba en Jehová. Jonatán acababa de asestar un poderoso golpe a los filisteos. Ahora era la tarea del ejército de Israel bajo el mando de Saúl terminar con el trabajo atacando a los filisteos que huían, porque Dios había estado con Jonatán. En este día, la batalla contra los filisteos, Saúl declaró una maldición al pueblo, hermanos. Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya yo tomado venganza de mis enemigos. Un ayuno, una oración, un esfuerzo solamente para él, para su orgullo, para su vanidad. En la superficie esto suena muy espiritual, muy religioso. Apartemos este día como un día especial de ayuno para Jehová. Queremos que Dios haga una obra, así que hoy deberíamos ayunar. Reforzaré esto en todo el ejército con una maldición: el que no lo haga será maldito. Y hermanos, ayudar a fuerzas como que no tiene mucho sentido. Amén. A través de esta maldición, Saúl puso otra vez el enfoque en sí mismo, lo que él sentía. Ese día nadie estaría pensando mucho en Jonatán, porque su hambre estaría recordándoles constantemente la maldición de Saúl. Sea maldito, dijo. Sea maldito. Esto muestra que en el sentido de autoridad de Saúl estaba mal. Él no tenía la autoridad de anunciar semejante maldición. Él no era un líder espiritual de la nación. Él era un líder, era un rey, un legislador. Y si algún ayuno debería haber sido declarado, tendría que ser por un hombre espiritual para llevar a cabo la obra que Dios quería que hicieran. Pero Saúl se tomó este atributo. Esto también muestra que la promesa del castigo de Saúl estaba mal. Ciertamente era demasiado fuerte decir: sea maldito. Si Saúl quería que se llevara a cabo un ayuno voluntario, era una cosa. Pudo haber dicho: hoy queremos ayunar a Jehová, si alguno quiere unirse. Pero en vez de guiar con el ejemplo a evitar a Israel a seguir el juramento al pueblo, él los maldijo. Los hombres de Israel, hermanos, fueron puestos en apuro aquel día. Estuvieron tan preocupados, hermanos, de no violar el mandamiento del rey, porque había una maldición sobre sus vidas. Hermanos, qué increíble cuando nosotros no oímos la voz de Dios, no tenemos el sentido común para hacer las cosas. Hay cosas que Dios tiene que aprobarnos, llevarnos, decirnos, guiarnos para que sea la voluntad del Señor. Cuando convocamos ayuno, oración, tiene un propósito, tiene una bendición, y casi siempre el propósito es espiritual. No oramos para combatir a nuestros enemigos. No estamos pensando eso, hermanos. El problema de Saúl, hermanos, en la desobediencia a Dios, el tomarse atributos sacerdotales, lo perjudicó todos los días de su vida, porque en su vida religiosa, hermanos, él decidió, hermanos, hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Los cristianos que no hacemos la voluntad de Dios y nos escondemos en nuestra voluntad y nos creemos religiosos, y nadie se da cuenta de lo que realmente somos
por dentro, hermanos, estamos viviendo en tinieblas. Hubo un caso que pasó en este capítulo, hermanos, y es que Saúl, dice en el verso 37, perdón, el verso 32, usted lo puede ver ahí, dice que se lanzó el pueblo sobre el botín, tenían hambre, habían conquistado ya a los filisteos, habían agarrado vacas, ovejas, estaban preparando la comida, y dice que el pueblo tan hambriento, hermanos, tomaron las ovejas y las vacas y los becerros y las degollaron en el suelo. Y el pueblo las comió con sangre, dice. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Fíjese, rodarme ahora una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcidos por el pueblo y decirles que me traiga cada uno su vaca y cada cual su oveja, muy espiritual, y degollarla aquí y comer, y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con sangre. Ahí fue donde se prohibió el bistec a medio término. Amén. Ellos tenían tanta hambre que se tomaron su bistec a medio término con medium well, como dicen los americanos, y hermanos, le fue pecado. ¡Qué increíble! Tan hipócrita, se estaba fijando en la paja y no se da cuenta del camello. Él no era nadie para que trajeran a él su holocausto. Él no era nadie para guiar al pueblo religiosamente. Él estaba para dirigir al pueblo de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que Dios le había dado en su autoridad. Saúl desobedece la autoridad de Dios, hermanos. Y cuando él desobedece la autoridad de Dios, hermanos, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos llama, nos exhorta, y cuando nosotros fallamos, Él nos vuelve a llamar. Jonás, Dios le llamó para que predicara en Nínive. Él no quiso ir y pasó su prueba, su tormento en el vientre de la ballena. Pero luego dice el capítulo 2, y Jehová habló por segunda vez a Jonás. Dios es un Dios que da oportunidades a nuestras vidas. Y si muchos de nosotros o algunos que andan fuera de los caminos del Señor, Dios tiene una oportunidad para sus vidas. Y esa oportunidad se va a presentar un día. Pero cuando se presente esa oportunidad, tenemos que aprovecharlos. Así es que el pecado de David, hermanos, que él cometió, oiga bien, David cometió un pecado grave delante de Dios. Pero ¿qué pasó con David? David pecó contra la santidad de Dios. Y Dios lo restauró. Tuvo que pasar su prueba, su castigo, pero Dios lo perdonó. En nuestros países, alguien que comete adulterio, hermanos, es como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya no le dan oportunidad de nada, no hay oportunidad del perdón, no hay oportunidad del ministerio, no hay oportunidad de nada, porque ellos piensan que han pecado contra el Espíritu Santo, y eso no es verdad, hermanos. Esos pecados contra la santidad de Dios son, hermanos, fáciles de arreglar cuando la persona se arrepiente y reconoce que ha hecho mal delante de Dios. Dios los perdona. Pero el pecado contra la autoridad de Dios es muy peligroso. Tenemos que entender eso. No nos poner en contra de la autoridad de Dios. Y Saúl, hermanos, violó la autoridad de Dios, se puso a la autoridad de Dios. No se dice que haya andado con mujeres, que haya cometido adulterio, nada de eso, hermanos. Pero él no pudo ser estable en su reino porque él se ha opuesto contra la autoridad de Dios. El pecado de Saúl fue un pecado contra la autoridad de Dios, y eso es muy peligroso para cualquiera que atente a la autoridad de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: este era un mensaje de un líder espiritual para Israel. Después Samuel dijo a Saúl: este es un mensaje del líder espiritual de Israel para el líder político. Para el líder político y militar, el mensaje está claro: castigaré lo que Amalek hizo a Israel, destrúyelo, lo que tiene, no te apiades de él. Dice: ve pues y hiera a Amalek y destruye todo lo que él tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Una
determinación. Ok, esto es lo que vas a hacer. Escúchame bien. Y uno de los problemas que tenemos es la audición. A veces no escuchamos. No escuchamos bien la palabra de Dios. Somos buenos para acomodarla. No, es que Dios quiso decir, esto quiso decir. Realmente Satanás le dice a Adán y Eva, realmente Dios no quiso decir eso. Eso no es verdad. No es eso de que si tocaras el auto tú vas a morir. Eso no es verdad. Y se dice en unos escritos que hasta el diablo empujó a Eva para que se topara con el árbol, y Eva se topó con el árbol y le decía, ¿ves? Nada pasó. Dios no quiso decir eso. Pero Él sabe que el día que tú comas serás como Él, como dioses. Y le aflojó el egoísmo, la ambición, hermanos. El diablo es muy astuto para engañar a los cristianos. El diablo te va a engañar, hermanos, para que tú hagas cosas que no son correctas delante de Dios, y tú pensando, queriendo hacerlas y justificando, te vas a decir, yo creo que a Dios no le importa esto. Yo creo que a Dios no le interesa eso. Había una familia en México, había una familia que se había convertido al Señor. Y en su conversión al Señor, ellos muy idólatras, tenían bastantes ídolos. Y ellos, hermanos, se empezaron a enfermar. Y el pastor dijo, hermanos, ¿qué pasó con ustedes? ¿Hay pecado en su casa? ¿Qué sucede con ustedes? No, hermano, todo está bien. Ya el Señor nos cambió, nos transformó. Pasó el hermano y se sienta. Y atrás del sillón metió la mano y sintió algo. ¿Y esto qué es, hermano? Y saca, hermano, tenían los ídolos, sus santos, sus ídolos atrás del sillón. No se habían deshecho de él, todavía lo tenían ahí. Le dije, hermanos, les dice, ustedes están enfermos porque no han sacado los ídolos de su corazón. No los han podido sacar de su casa. Hermanos, qué peligroso es cuando nosotros no entendemos y no oímos la voz de Dios. Eso es muy peligroso. El orgullo y la idolatría aparecen en la vida de Saúl inmediatamente, hermanos, que él tuvo su primera victoria. Pero qué diferencia, hermanos, como cuando él lo ungieron como rey, se escondió en su humildad, no quería que lo vieran, se sentía avergonzado. Pero, hermanos, el corazón del hombre cambia mucho, y es uno de los problemas que está viviendo la iglesia en nuestros días, que ha cambiado el corazón del pueblo. El pueblo ya no ve las cosas como Dios las ve. Imagínense, la iglesia ya está, hermanos, muy de la mano de todos aquellos que cargan su banderita de colores y dice, está bien, no hay ningún problema, no perjudican a nadie, todo está bien, Dios va a tener misericordia y esto Pero la Biblia dice diferente, hermanos. Nosotros tenemos que entender lo que la palabra dice. Cuando nos reclaman y nos dicen que ¿por qué estás en contra de eso? Yo jamás estoy en contra de nada de eso. Pero la palabra de Dios sí está en contra. Y por lo tanto yo me sujeto a la palabra bendita del Señor. Hermanos, cuando a Saúl se le dice que oyera bien y quisiera la voluntad de Dios, Saúl hizo lo que le dio su gana. Y esto es muy peligroso, hermanos, porque cuando nosotros estamos sometidos a Dios, no estamos sometidos meramente al lugar donde nos encontramos, a la ciudad, y aunque todos nosotros sabemos que debemos respetar las leyes, pero, hermanos, nuestro compromiso más fuerte es con nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender esto. Yo creo que ustedes lo entienden. La razón que yo hablo es el mensaje a sus vidas abiertamente, es porque lo que más deseo en mi corazón y en la visión de esta iglesia es poder un día estar todos en la presencia del Señor, que no haya nadie de qué avergonzarse. Entonces yo trato de enseñarles la palabra de Dios como la palabra de Dios dice, para que nosotros caminemos en luz, en verdad, en santidad, en fe en Dios, creyendo y obedeciendo a nuestro Dios. Somos humanos, podemos cometer errores, podemos hacer faltas, pero, hermanos, peligroso es ponernos contra la autoridad de Dios. Los pecados que el Señor nos perdona, tiene misericordia de nosotros, todas las veces que venimos delante de Él, Él nos perdona. Pero oponerse a su autoridad, eso es algo muy difícil, que fue exactamente lo que Satanás hizo al creerse Él Dios. Así es que dice la palabra del Señor que madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó
y diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. He aquí se levantó un monumento. Saúl no estaba afligido por su pecado. Y eso es bien peligroso, hermanos. No estaba afligido por su soberbia. Saúl estaba bastante complacido con sí mismo, creyéndose sacerdote, creyéndose muy santo, creyéndose un triunfador. No hay ni la mínima pizca de culpabilidad ni de vergüenza de Saúl, a pesar de que había desobedecido directamente a Dios. Samuel se preocupó tanto que no pudo dormir, lloró y estaba clamando al Señor: pero ¿cómo es posible que a este se le haya ocurrido semejante cosa de desobedecer al Señor? Cuando habla, hermanos, de que se levantó un monumento, eso también muestra que Saúl no era el mismo hombre humilde que se había escondido atrás del baje para el día que lo llamaron para ser rey. Y que alguna vez, hermanos, tuvo esa humildad, esa timidez. Los años de victoria, los años militares, el prestigio del trono de Israel revelaron, hermanos, el orgullo realmente que había en el corazón de Saúl. Pero la verdad es que él era celoso por su propio honor, por su propio interés, pero era muy tibio para las cosas espirituales y Dios realmente no le importaba. ¿Cuántas personas, hermanos, se levantan monumentos pensando que son algo, que Dios lo está usando grandemente en la predicación, en la cantada y muchas cosas más? Ellos piensan: no, Dios ha sido increíble conmigo, me ha dado esos dones que yo puedo hacer. ¿Fue el llamado de Dios o te estás poniendo un monumento? ¿Fue que Dios te llamó y te estás engrandeciendo delante de los hombres? Hace algunos años vino un joven a la iglesia para pedirnos que oráramos por su esposa. Su esposa se había juntado en la iglesia con algunas personas no muy buenas y le estaban induciendo para que se divorciara y dejara a su esposo. Y él vino y llorando aquí. Un día lo vi en el altar llorando y clamando a Dios. Y era la primera vez que venía y después pues me dijo su problema y dijo: tienen que hablar con mi esposa. A él ni lo conocíamos, menos conocíamos a su esposa, no sabíamos cuál era el problema, pero en fin, vamos a orar. Sigue viniendo, y sí, él siguió viniendo, pero él decía: hable con mi esposa, deja que Dios nos dé la oportunidad de hacerlo. Y hermanos, un día que llegó, me dice: hermanos, recibí un mensaje de parte de Dios. Y le digo: sí, ¿cuál fue el mensaje que recibiste de parte de Dios? El Señor, un profeta me dijo que yo iba a tener un ministerio tan poderoso como el de Bono Hill, que Dios me va a mover por todo el mundo y que voy a ser un tremendo predicador. Dije: eso no es cierto. Eso no es verdad. Arregla tu vida con tu esposa. Arregla tu vida y no andes creyendo mentiras de Satanás. Pero la gente, hermanos, se pone monumentos que no le corresponden. No van con la bendición de Dios. La gente tiene que ir con la bendición de Dios, con la aprobación de su pastor. Hermano, ¿puedo hacer esto? Hay un orden espiritual. Hermanos, porque tú perteneces a una iglesia, tú estás sujeto a la voluntad del pueblo de Dios, a la voluntad de la iglesia, a la voluntad de la palabra del Señor. Hay nada malo que haya predicadores, no hay nada malo, hermanos, que haya siervos de Dios, no hay nada malo de eso. Lo que sí es malo es que la gente se haga monumentos y piense que son grandes, que Dios los usa poderosamente cuando no han arreglado su casa. Jamás le dije: te va a usar Dios como a Bono Hill. No creas esas mentiras. Eso no es verdad. Busca a Dios, arregla tu vida con tu esposa y eso va a ser otra situación. Pero la gente, hermanos, no lo ve así cuando el orgullo y la vanidad les enfoca y empiezan, hermanos, a ver dentro de las tinieblas que ellos son grandes y poderosos. Así que dice la palabra de Dios que madrugó Samuel para ir a encontrarse por Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¡Qué ceguera! ¡Qué oscuridad había en su vida! Él estaba pensando que ya había cumplido la palabra del Señor. Y hermanos, Samuel entonces dijo: ¿por qué
Pues qué balidos de oveja y bramidos de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y él dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Otra vez su espiritualidad para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ese era su punto de vista de él, que había obedecido a Dios. Se preocupaba por Dios, se preocupaba por los sacrificios, se preocupaba por el pueblo que ayunara, se preocupaba, hermanos, de los holocaustos. Él tomó los holocaustos, él los hizo. Hermanos, nosotros tenemos que saber qué es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha llamado a hacer algo. Qué bueno, qué bendición, nosotros lo podemos hacer, pero no nos podemos levantar monumentos. Tenemos que hacerlo con toda humildad delante de la presencia de nuestro Dios. El orgullo y la idolatría aparecen en la vida de Saúl. Dice, madrugó luego Samuel. Ok, porque no has oído la voz de Dios, es el siguiente tema. Porque no has oído la voz de Dios. Saúl no había escuchado, a pesar de que Dios le había dicho, escucha bien, oye bien lo que te digo. Y yo no sé cuántas personas han pasado por ese problema de desobediencia, de no escuchar la voz. Cuando las personas no oyen la voz de Dios y pasan las consecuencias en sus vidas, hermanos, lo menos que le puede decir a esa persona es, te lo dije, porque eso lo odia cualquier persona, porque sabe que hizo mal y ahora no lo puede reconocer. Y las personas que son hirientes le dicen, te lo dije, ¿por qué no lo hiciste? Qué terrible dolor, qué terrible decepción, qué terrible cosa que no se puede aceptar. Dice el verso 18 del capítulo 15, ahora bien, si el Señor te envió con la orden estricta de destruir a esos pecadores amalecitas y de atacarlos hasta acabar con ellos, ¿por qué desobedeciste sus órdenes y te lanzaste sobre lo que se le quitó al enemigo, actuando mal a los ojos de Dios? Él dice, no, el ejército tomó y yo le di chance al ejército. Oh, te complació quedar bien con el ejército, pero no viste que estabas desobedeciendo a Dios. A veces, hermanos, hacemos cosas que complacemos a los demás, pero desobedecemos a Dios. Que una fiestecita por ahí y que hay cervezas y vale y todo eso. No creo que sea malo, yo voy a ir. No es ninguna desobediencia. Y nosotros no entendemos, hermanos, la santidad que Dios requiere de nuestras vidas. Y terminamos como aquel hermano que fue a la iglesia y el pastor le dijo, hermano, allá había cervezas, ¿tomaste una? Y le dijo, no, pastor, yo nada más la serví. Fíjense, hermanos. Eso puede suceder en la vida de cualquier persona que asiste a una fiesta que no tiene nada que ver con Dios. Amén. Eso es algo que tenemos que ver. Saúl contestó, yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que Él me encomendó. He traído prisionero a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Eso le dijo Dios, hermanos? ¿Entendemos nosotros cuando Dios nos habla? Cuando sabemos que Dios nos está diciendo, no hagas esto. ¿Cuántas personas por haberse casado con la persona equivocada no han sufrido? Y están sufriendo todavía. ¿Por qué? Porque no pudieron oír la voz de su papá, de su mamá o de alguien que tenía conocimientos de la palabra y le profetizó, no lo hagas, te va a ir mal. Pero no, Saúl dijo, yo obedecí al Señor. Su obediencia consistía en su orgullo, en su vanidad, en lo que a él decidía, pero no tomaba en cuenta a Dios en su vida. Y eso es muy peligroso cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, sino queremos hacer nuestra voluntad. A mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiera. Es cierto, eso es cierto, muy cierto. Pero dentro de la voluntad de Dios hay un orden preciso. Hay un orden preciso. Saúl dijo, yo hago lo que quiera. Yo traje a Amalek y destruí a los amalecitas. Pero traje a Amalek y traje estas vaquitas para Jehová, no he hecho nada malo. Eso Dios no le había dicho, hermanos. Pero la tropa se quedó con las ovejas y los toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para seguir en honor del Señor tu Dios en Gilgal.
Saúl tenía un corazón rebelde. Dios le dice, a Dios no le agrada más que la obediencia. A Él no le agrada que le traigas ofrendas. Es mejor obedecer que ofrecer animales, que los holocaustos, que las ofrendas. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos, adivinos, meterte al satanismo. ¿No entiendes eso? Y hay cristianos que no entienden eso. Hay cristianos que no pueden saber en dónde están parados. Sucedió en un lugar del Estado de México, 2 hermanos que llegaron a la casa a la consulta de un brujo. Uno a consultar que el brujo le hiciera más maldades al que había llegado. Y el que había llegado, llegó con el brujo para pedirle que por favor ya lo dejara en paz. No entendían estos hermanos que iban a la misma iglesia lo que estaban haciendo. Les parecía chistoso, les parecía algo normal porque la gente lo hace. Pero nosotros no podemos hacer eso, hermanos. A nosotros cuando fuimos jóvenes y enseñados hasta leer el horóscopo es pecado delante de Dios. Jugar con la ouija, participar en películas satánicas, el ver cosas obscenas, saber que la pornografía es maligna y todas esas cosas. Se nos enseñó, nosotros no podemos tocar eso. Somos santos para la gloria del Señor y no nos podemos involucrar en eso. Rebelarse contra Dios, dijo, es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Un corazón rebelde y obstinado rechaza a Dios tan ciertamente como alguien que rechaza a Dios mediante las prácticas ocultas idólatras. ¿Cómo voy a ir yo a un brujo para decirle, por favor, ya déjenos en paz, ya no nos eche tanta maldición? ¿En dónde nos ponemos, hermanos? Dándole lugar a Satanás, que él tiene más poder que Dios. No podemos hacer eso. Somos hijos de Dios, tenemos la autoridad de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida para reprender, echar fuera demonios. Eso es actuar conforme a la palabra de Dios y no tener que participar en cosas inmundas. El problema de Saúl, hermanos, no era solamente que hubiera descuidado, hermanos, alguna ceremonia religiosa. Así pensaba Saúl, pues me hice mal. Pensaba Saúl que la obediencia de Dios era igual que la del mundo. Pero el mundo, hermanos, actual, en el mundo actual se podría decir, si Saúl pensaba, a lo mejor no hice alguna ceremonia como se debía de hacerla, él pensaba de esa forma. En nuestros días podemos decir, esa no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere, que vaya a la iglesia? Está bien, lo haré. Pero la observancia religiosa, hermanos, no era el problema de Saúl. El problema era que su corazón se volvió rebelde, obstinado contra Dios. Si la observancia religiosa nos ayudara a ese problema, entonces no serviría nada el mensaje de Dios para nuestras vidas. Pero todas las ceremonias, todos los argumentos y todo lo que se hace no tiene nada que ver con el mensaje de Dios para nuestras vidas. Hace unos momentos me decía una de las hermanas de la iglesia que a su hijo lo estaban discipulando unos que son discípulos de Cristo y que toman la Biblia literalmente y diciéndole que la palabra de Dios dice que tiene que dejar a su padre y a su madre y a sus familiares para servir a Dios y ser discípulo. Digo, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Cómo es posible que la gente, hermanos, no pueda entender el mensaje de Dios? Es importante que nosotros entendamos el mensaje del Señor. Sería fácil, hermanos, para Saúl señalar a los amalecitas, a los filisteos y decir, miren esos idólatras, miren esos malvados, ellos no adoran al Dios verdadero como yo. Pero Saúl tampoco adoraba al Dios verdadero, porque la verdadera adoración comienza con la sumisión, con la obediencia a Dios. Y muchas personas que van a la iglesia, solo van a la iglesia, pero no hay una sumisión, no hay una obediencia completa a Dios. Las tinieblas los han cegado y las tinieblas se han convertido en su luz, y es por eso que la iglesia en estos momentos se encuentra en graves problemas. ¿Cuántas personas dentro de las congregaciones habrá que están en tinieblas
y no se dan cuenta solo porque vienen a la ceremonia del culto. Toda desobediencia consciente o inconsciente es en realidad una idolatría, porque convierte la voluntad propia al humano yo en un Dios. Y cuando nosotros nos endiosamos con nosotros mismos, qué tremendo error. Cuando nos creemos que nosotros podemos, que somos y que Dios nos ha llamado. Qué bueno que Dios nos llame, hermanos. Eso será bueno. Pero en el orden divino, Dios llamó a Saúl. Dios llamó a Saúl para que fuera rey de Israel. Pero miren lo que dice la Biblia. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando existe rebelión, queremos que se haga como nosotros queremos, y si no se hace, pues entonces nos enojamos. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que experimentar en nuestras vidas, porque una de las cosas que hay en la palabra del Señor es qué es lo que conviene, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo correcto delante de Dios. Eso, hermanos, es nuestra alianza para que nosotros los guiemos de acuerdo a su palabra bendita. Hermanos, dice la palabra de Dios que le vino una depresión increíble a Saúl. Una depresión en su vida. Y hermanos, cuando la depresión muestra que hay en una vida, hay algo mal en su vida. Dice la palabra del Señor que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Hasta ellos se dieron cuenta que el espíritu malo Dios lo había permitido. ¿Por qué Dios permitió un espíritu malo atormentando a Saúl? ¿Cómo era aquel espíritu malo que venía de parte del Señor? ¿Por qué permite el Señor que haya cristianos en depresión? ¿Cuál es la causa, la razón, las circunstancias o el castigo por el cual ahí viene este espíritu? Primero, hermanos, el espíritu maligno que Dios permitió a Saúl era del Señor, en el sentido de que Dios lo había permitido acosar a Saúl. En última instancia, hermano, todas las cosas creadas están bajo el control de Dios. Es probable que este espíritu maligno fuera de parte de Dios sobre Saúl por su desobediencia. Saúl había desobedecido directamente a Dios en muchas ocasiones, hermanos. Por lo tanto, Dios quitó su espíritu que había puesto cuando Él hizo su llamamiento, cuando lo nombró rey y le dijo: tú vas a ser rey de Israel. Puso su Espíritu Santo, habló en otras lenguas, recibió el poder de Dios, profetizó con los profetas y el poder de Dios se derramó en su vida. Y Dios le dijo: ahora sí haz lo que tienes que hacer, porque yo estoy contigo. Pero, hermanos, a todo cristiano Dios nos ha hecho eso. A toda aquella persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo, esto ha sucedido. Dios ha puesto su espíritu, su poder. Dios nos ha dado el poder de su Espíritu Santo, sus dones, para que los ejerzamos, hermanos, en la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando ya ni podemos orar? Pero ¿qué pasa cuando, peor tantito, hay depresión en la vida? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor se fue de nuestra vida. Por lo tanto, Dios quitó su espíritu de Saúl y permitió que un espíritu maligno lo atormentara. Y cuando nosotros estamos bajo el tormento de la depresión, de la enfermedad, de la decadencia, del lloro, de la tristeza, del miedo, algo no hicimos bien delante de Dios. Pero si caminamos en Dios y vamos a la iglesia, Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Satanás ha pedido para zarandearte, dice. Hermanos, el diablo está listo, conociendo nuestra situación, nuestras tinieblas. ¿A quién pidió Satanás? A Pedro. ¿Quién era Pedro? Era Pedro muy altivo, muy alevoso. Era Pedro, hermanos, el que se creía el caminaguas. Era Pedro, hermanos, el que iba a negar al maestro, apostatando de su fe y negando a su maestro un día. Y el Señor se lo dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Yo no sé a cuántos de ustedes, hermanos,
Satanás ha pedido para que los zarandee. Y muchas veces no entendemos. Y nos viene una cosa y nos viene otra cosa. Y no entendemos el mensaje de Dios. Y hermanos, muchas veces viene una depresión, un miedo, un temor. Y no sabemos por qué. Examinemos nuestras vidas. Algo no anda bien en nuestras vidas. Lo más probable es que después de una depresión venga una demonización y entonces la cosa se ponga peor y no podamos acudir a Dios porque no podemos ni orar ni tenemos nada en la cabeza de la palabra de Dios, porque el Satanás se encargó de quitar nuestra espiritualidad, nuestro gozo, nuestra paz, y nos trajo sus armas malditas para acribillarnos y matarnos. ¡Qué tremenda situación! Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir correctamente, tener ese empuje, esa fuerza, ese valor de obedecer al Señor. Pero ¿qué sucede, hermanos? Los celos, los malditos celos. ¿Saben que la iglesia, hermanos, cuando se fundó en Corintios, hermanos, había un celo carnal entre ellos? Peleándose uno contra el otro, como existe entre las religiones. La religión dice, mi iglesia es la única verdadera y somos los únicos que nos vamos a ir al cielo. Eso no es verdad, hermanos. Pablo les dice, ¿qué les pasa a ustedes? Andan con sus celos carnales, dice, sus celos malvados, perversos. Que uno que no, yo soy de Pablo, no que yo soy de Cefas, no que yo soy de Crispo, no que yo soy... Todos hermanos hacían sus partidos. Eso es carnalidad, eso es celo, dice. Hay celos entre vosotros. Dice el libro de Samuel, hermanos, que los celos en la vida del hombre, de la mujer, traen malas consecuencias. Dice, aconteció que volvieron ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con grandes instrumentos, dándole alabanza, dándole victoria a su rey y a todos los que fueron a la guerra. Y cantaban las mujeres, no sé por qué se les ocurrió, hermanos, pero eso en el plan de Dios no tenía que perjudicarle a Saúl. Y cantaban las mujeres y danzaban, decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Qué increíble, hermanos. Qué increíble cuando nosotros no tenemos el discernimiento. Sabemos que hay celo en las personas. Santiago dice, si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Alguien puede escuchar a un predicador y aplaudirlo y no sabe ni quién es. Pero a un verdadero siervo de Dios que está en su casa, que lo conoce, que sabe que es un siervo de Dios, que no tiene faltas, que no le han encontrado maldad, lo menosprecian y nunca siquiera le dan ni siquiera el honor de reconocerlos. Pero a otros lo gritan, lo ponen en el internet y están felices de que el predicador fulano, ni lo conocen. A veces hay predicadores que son tan malvados, tan perversos que sus vidas no son correctas y más tarde se halla eso. Hermanos, tenemos que quitarnos ese celo de nuestras vidas. Los celos, dice Proverbios, que son el furor del hombre. Los celos es el furor del hombre. ¿Y sabe por qué el celo, hermanos? No se atreve la gente a pedir perdón ni a perdonar porque están bajo un espíritu demoníaco. Porque cuando almacenamos maldad tras maldad, Saúl se endemonió, quedó endemoniado y ya no tenía oportunidad, aunque lo trataba de hacer. Si algo disfruta, hermanos, si algo interrumpe que disfrutes la vida, son los celos. Este sentimiento, una vez que se apodera de alguien, causa tanta incertidumbre que la persona podrá terminar sufriendo ansiedad, depresión, miedo, temor y cuánta cosa el diablo quisiera llevar a su vida. Solo por los celos. Los celos existen mucho en las mujeres, hermanos. Las mujeres tienen celos de unas de las otras, perdónenme que les diga, pero en el mundo secular todas quieren ser bonitas. Todas las personas, si supieran las mujeres que todas son bonitas, no andarían buscando que les dijeran, sabrían quiénes son ellas. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener.
Un presidente de un país dijo que todos los mexicanos somos feos. Y es cierto, somos hombres. Los mexicanos, el hombre es feo, fuerte y formal. No nos ofendió. No nos ofendió. El presidente le mandó a decir, es cierto, somos feos y indios, pero págame lo que me debes. Y ahí ya la cosa cambió. Amén. Ahí ya la cosa cambió. Hermanos, reconozcamos quiénes somos. Mis hijas a veces le decían a su mamá, ¿por qué yo soy así? Yo no soy tan bonita como fulana. Y mi esposa le dice, mija, hay gente más bonita que tú, pero también hay más feas que tú. Así es que a ti Dios te hizo al punto. Amén. Dios te hizo al punto. Así es que no andes buscando tú la belleza. ¿Saben? Una de las obsesiones grandes de estos tiempos es ser bella. Qué tristeza, hermanos, que hay mujeres tan bellas que usted la ve que no son mujeres. Y esto en sí ya es peligroso. Así es que conformémonos con lo que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Los celos pueden explicarse como una emoción intensa desencadenada por la traición, la desilusión, la insatisfacción, la envidia, la vanidad, la baja autoestima, el miedo, la falta de claridad sobre tu propio valor, incluso como una necesidad de control en todos los aspectos de la vida. Los celos, hermanos, es increíble. Dice Proverbios que porque los celos son el furor del hombre, y dice, no perdonará el día de la venganza. No perdonará. La gente celosa no se puede acercar a alguien que le tenga celo y decirle, perdóname, hablé mal de ti, lo siento. No, se mueren en su vanidad, en su orgullo y en sus tinieblas viviendo. Y ahí hay un peligro, como el peligro que le fue a Saúl. Claramente, hermanos, esta actitud no es saludable y podrá acabar arruinando la vida, afectando el cuerpo, la salud, la mente. Dios sufre al verte luchar con esta terrible sensación de celo, porque por celo Satanás se rebeló. La razón por la cual envió a su Hijo a morir en la cruz es para salvarte, para perdonarte, para liberarte, para quitarte el celo, liberarte de los demonios y hacerte una nueva criatura para que tú le puedas obedecer. La demonización desarrolla el miedo cuando se camina mal delante del Señor. Las personas que caminan mal delante del Señor se espantan por cualquier cosa, cualquier ruido les es espantoso. Yo no sé si ustedes han oído a los geckos, a las lagartijas, cómo hacen. Hay personas que creen que ya es el diablo, un espíritu malo que entró a su casa cuando un gecko canta. Porque la gente vive con miedo, con temor. No van al baño si está oscuro porque sienten que alguien los agarra. Eso, hermanos, en el mundo es una realidad. Yo viví ese miedo. Yo les he contado a ustedes que cuando era joven iba a ver películas satánicas. En aquel entonces lo que había de brujas y de vampiros y cosas esas. Eran caricaturas para ahora las que hay, hermanos. Pero yo llegaba con miedo a mi casa y me envolví, hermanos, con una sábana de pies a cabeza como la momia egipcia y no sacaba la mano en toda la noche porque sentía que alguien me la agarraba. Miedo, temor, hermanos, por caminar mal delante del Señor. ¡Qué increíble! Dice la palabra del Señor, continuando con Saúl, aconteció el día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David le evadió 2 veces. Saúl era un apto tirador, era un hombre de guerra, no podía fallar, pero él sabía, estaba temeroso de David, porque por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Su demonización, hermano, lo llevó al crimen. Oiga bien, quería matar a Saúl con una lanza. En la cristiandad, hermanos, el Señor le enseñó a su iglesia y le dijo, oíste que fue dicho en la ley, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que hablare mal de su hermano, lo maldijese, lo calumniase, será culpable del juicio del infierno, dice.
Hermanos, no se lanza con no se mata con una lanza, no se es criminal con un cuchillo, con una bala. También con las lanzas de la palabra, hermanos, en las ofensas que hacemos hacia los demás, estamos siendo unos criminales y muchas veces no nos damos cuenta y no podemos sentir la presencia de Dios, y el mal viene a nuestra vida, y la depresión y el dolor y todas las cosas vienen porque no podemos reconocer que estamos mal delante del Señor. Santiago dice: pero si ustedes lo hacen por envidia, por celo, vivirán muy tristes, vivirán muy amargados, no tendrán nada de qué sentirse orgulloso y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo, del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Y Saúl, hermanos, su obsesión de Saúl era matar a David. ¿Cuál es su obsesión de usted? ¿Contra qué persona usted está obsesionada? De matarla, de hablar mal de ella, de herirla, de acuchillarla por la espalda, de hablar mal por la espalda, de que se la ve, le da la vuelta porque ve al diablo. ¿Cuántas personas viven con esa obsesión? Eso es terrible, hermanos. No se mata solamente con el cuchillo, también con la boca. Y el Señor nuestro Dios nos dijo: oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que hablare mal de su hermano, de su hermana, ya asesinó con sus palabras. Dice la Biblia que, hermanos, que Saúl arrojó la lanza. Si hay una lanza en sus manos, usted probablemente los haría. Mientras Saúl sostenía la lanza, el espíritu malo se movió sobre él, y en vez de ser ministrado por la música de David, el espíritu malo lo llevó a atacar a David. Debemos decir, hermanos, que el espíritu malo no forzó a Saúl a hacer esto, pero el espíritu lo motivó. Solo pudo decirle: haré esto o no lo haré. Y él le lanzó la espada. El ministerio de la alabanza, hermanos, el ministerio que tenía David de música, que alguna vez tranquilizó a Saúl, ya no lo pudo hacer. Cuando le traía alivio y se sentía mejor, aliviando, hermano, lo que el espíritu malo le llevaba, ahora tiene un efecto. Y Saúl incluso responde al ministerio de David con un intento de asesinato. El ministerio y el corazón de David no cambiaron. Saúl cambió para mal. Saúl se negó a recibir el ministerio de David, y su rechazo preparó el escenario para todo tipo de violencia, diciendo: lo enclavaré en la pared. Esto no fue un accidente. Tal vez Saúl haya querido que padeciera un accidente porque no lo admitiría. Su corazón se había decidido a matar a David. No quería solamente asustarlo ni herirlo. Él quería que la lanza asestara un golpe mortal que atravesase totalmente a David. Pero dice la Biblia, hermanos, que David lo esquivó 2 veces. Saúl arrojó la lanza y falló. Tal vez la puntería de Saúl no era buena, pero él era un guerrero, no podía fallar, hermanos. Tal vez David vio la lanza y se agachó a ella y la tomó y dijo: ahora me la vas a pagar. Ya sabes que a mí ni Goliat ni nadie me puede derrotar. Y metérsela en él y matarlo en defensa propia, pero no lo hizo. Nadie de los cristianos tomaremos las armas para defendernos. Dejaremos el juicio a nuestro Dios. Él va a pelear por nosotros. ¿Cuántos saben eso? Denle un aplauso al Señor. David no lanzó la lanza, dice, pero Saúl estaba temeroso de él. Las mentiras, las malas intenciones no provienen de un llamado de Dios, hermanos. No podemos nosotros tener un llamado de Dios cuando somos mentirosos, cuando hablamos mal, peor tantito cuando nos descubren. La mentira dura, dice en mi país, hasta que llega la verdad. Y aquí en Hawái tan fácil que llegar a la verdad, hermanos. Aquí no pueden hablar usted de nadie, no puede decir nadie de nada. Es una isla muy pequeña, hermanos. Hasta los constructores les llegan las noticias cuando algo está mal. ¿Sabías que eso? Hasta los constructores están trabajando, porque es un pueblo chico. Pueblo chico, siempre he dicho, infierno grande. Tenemos que considerar esto, hermanos. Las mentiras, las malas intenciones no provienen de Dios. Y en la vida de un hombre satánico, como lo era ya en estos momentos Saúl,
¿Qué no podría ser, hermanos? ¿Qué no podrá ser una persona endemoniada? Dígame, ¿qué no podrá ser? Es más fácil creer que hizo, que sí está haciendo, que dudar de ello, porque cuando la persona se endemonia, no conoce fronteras. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente, pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Qué mentiroso, qué malintencionado, qué corazón tan perverso, hermanos. Y eso no puede existir entre nosotros. Ni la mentira, ni las malas intenciones. No puede existir eso, hermanos. Cuando él dice: no será mi mano, sino que será la mano de los filisteos, hermanos, la oferta del matrimonio parecía un gesto de bondad y de amabilidad de parte de Saúl. Se suponía que David debía de creer a Saúl. Saúl me ha perdonado, ha dejado que el pasado quede atrás. Él me arrojó la lanza 2 veces, pero todo se ha terminado, todo está bien. A veces los cristianos creemos que todo se arregló ya, pero otra vez la lanza y la mentira del enemigo viene en contra de nosotros. Pero Saúl realmente no pensaba de la manera que David pensaba. En lo absoluto, en su corazón había diferentes motivos, hermanos. Saúl aún quería muerto a David, desaparecerlo, pero ahora, en vez de arrojar él mismo la lanza, utilizaría astutamente la manipulación para hacer que David fuera asesinado, hermanos. Él pensó: las lanzas y espadas de los filisteos son tan afiladas como las mías. Puedo dejar que ellos hagan el trabajo por mí. Desde una postura carnal, este era un plan bastante inteligente por parte de Saúl. Qué increíble, hermano. La pregunta que le hizo David a Saúl: ¿pero quién soy yo? ¿Quién soy yo? Muestra la humildad de corazón que él tenía. Él era famoso a nivel nacional, Israel lo amaba, todo el personal de Saúl lo amaba. Jonatán, el príncipe heredero, lo amaba. Toda la gente por todo el país, las mujeres danzaban, cantaban en su honor. Sin embargo, cuando se le ofrece la mano de Merab, David no pensó: bueno, pues ya era hora, ¿no crees? Ya esperé bastante tiempo. No, sino con humildad dijo: ¿quién soy yo para ser yerno del rey? Hermanos, David dijo: no te preocupes, pelea las buenas batallas para mí, todo, yo te voy a dar mi hija. ¿Y saben qué, hermanos? Dice la palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor: y llegado el tiempo de que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel. Gran mentira que usó para tratar de impresionar a David. David no se dejó impresionar, sino humildemente le dijo: yo no puedo ser lleno del rey, porque soy un hombre humilde. El rey, hermanos, trabó cosas para matarlo. Le dijo: no, ya le di mi hija a esta, pero acá está la otra. Y la otra se enamoró de David y le dijo: no, solamente tráeme pruebas de que matases a 100 filisteos y yo te doy a mi hija. Y le trajo la prueba no de 100, sino de 200 de filisteos, para que le diera a su hija que le había prometido. Hermanos, hay un resumen bastante grande de la vida de Saúl, pero voy a cortar aquí, amén. En el nombre de Jesús, ya aprendimos algo de eso. Rápidamente, un resumen final de la vida de un hombre que un día fue llamado a ser rey. Su obsesión en contra de la autoridad de Dios fue tremenda. Su vida carnal, sus ataques de parte del espíritu malo, lo llevó a la destrucción de su familia y hasta del suicidio. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de David, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Micaal, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Yo no sé cuántos de ustedes podrán esta mañana salvar sus vidas del enemigo que los acecha, del enemigo que los está esperando. Yo no sé cuántos de ustedes pueden salvar su vida. Hermanos, mañana pueden estar muertos, dice.
Las tinieblas, hermanos, aumentan en el hombre que se ha rebelado contra Dios y solo piensa maldad. Crimen, Saúl. Daños, el crimen, el daño que llevó a Saúl, a su familia, queriendo involucrar en sus crímenes a toda su familia, hermanos. Triste es ser solo llamado, como dice la Escritura, pero muchos son los llamados, pocos los escogidos. Procuremos ser escogidos. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Saúl luego envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen, pero su esposa lo libró. Y aumentó, y aún, hermanos, Saúl intentó matar a su propio hijo. Cuando su hijo defendía a David, también le lanzó la lanza y lo quiso matar. Hermanos, él acabó con su familia. Si me das más página, por favor. Él terminó con su familia. Dice la palabra del Señor que en la última guerra los filisteos lo alcanzaron, los flecheros lo alcanzaron, lo hirieron. Y cuando él se sintió herido, le pidió a su criado: mátame, porque no quiero que esos incircuncisos se burlen de mí. Pero el criado no quiso hacerlo. Él se suicidó. Hermanos, en su maldad, en su demonización, llegó, hermanos, como esos dos hermanos que llegaron a ver al brujo. Llegó, hermanos, a consultar a los brujos. Llegó a consultar, hermanos, a una bruja. Qué increíble decepción, hermanos, teniendo a Dios como nuestro Dios, nuestro comunicador. Fue, hermanos, a los brujos. Su demonización lo llevó a ese grado, hermanos. Dice la palabra del Señor que Saúl procuró todos los días de su vida matar a David. Le habló a Jonatán para que lo trajera y lo matara. Amenazó a su hija, intentó matar a su hijo Jonatán. Y, hermanos, al último tuvo que morir en suicidio. Recordemos algo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Si hemos conocido a Dios, permanezcamos en las cosas de Dios. Examinemos nuestra vida, porque las tinieblas, cuando se agudizan en nosotros, ya podemos ver en las tinieblas. Y ya no nos podemos dar cuenta en la situación en que nos encontramos. Esto es muy peligroso. Esto es lo que le está pasando, hermanos, a la iglesia en estos momentos. Ven programas profanos. Ven gente abrazándose del mismo sexo y no se sienten mal. Ya se han ocupado la élite de que se sientan bien. Ya la gente se siente bien. ¿Dónde está su sentir? ¿Dónde está su conocimiento de Dios? Que Dios aborrece esto. Porque las tinieblas ya los ha cegado y ya no pueden ver esas cosas. Hay muchas cosas que el enemigo está haciendo para cegar a la gente y no nos damos cuenta. Antiguamente, hermanos, se hablaba de que salía la llorona, que el charro y que el coco y que no sé qué cosa, y la gente se espantaba. Ahora ni nada de eso nos afecta. Le dijeron a un niño nuevo: te va a salir el coco. Dice: pues échamelo con ginebra, dice. Ya a los niños ya no los espantas. Ya están tan demonizados, hermanos, que muchos de ellos ya no sienten temor. Les encantan las películas satánicas, los juegos criminales, hermanos, a los jóvenes la sexualidad, la pornografía y todas esas cosas, y van a la iglesia y se sienten en la iglesia. Las tinieblas han ocupado un lugar muy, muy tremendo en la vida de los cristianos. Por eso dice el Señor: no quieren venir a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Esta mañana pónganse de pie, vamos a venir a la luz de Cristo. Vamos a hablar con el Señor esta mañana, vamos a reexaminar nuestras vidas. ¿Cuántos Saúl hay en esta mañana? ¿Cuántos David hay en esta mañana en la iglesia? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos vampiros habrá en la iglesia? No sabemos. Pero tu vida es luz. Yo soy la luz, dijo Jesús.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad no se puede esconder. No escondas tu luz, hermanos. Brilla en la luz. No te mezcles con los inconversos para participar de sus obras infructuosas. Háblales del evangelio. Reprende el pecado, reprende la maldad. Habla de Cristo. Que sepan de una vez por todas que tú eres hijo de Dios. Y con tu vida respalda lo que estás diciendo. Porque esto es importante en nuestras vidas. El castigo, la maldad llegará a las tinieblas un día y Dios tomará cuenta de lo que hemos hecho. Saúl pensó salirse con la suya, pero terminó suicidándose. Gracias a Dios que nunca hemos tenido un suicidio en la iglesia como ha sucedido en otras iglesias. Esperamos que nunca lo tengamos. Tengamos atención a nuestros hijos, a nuestra esposa, a lo que nos rodea. Cuando algo no anda bien, traigámonos la presencia de Dios, que Dios nos ha dado el poder para poder echar fuera a los demonios. Si alguien ha estado en depresión, esta mañana es buena hora como para que diga: ¿qué tinieblas ha habido en mi vida? ¿Por qué causa me ha venido esta depresión a mí? Digámosle al Señor, en el nombre del Señor. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias. Que el Señor les bendiga una vez más. Qué hermoso es poder estudiar la palabra del Señor. Qué hermoso es que Dios habla a nuestras vidas, nos enseñe, nos instruya y nos diga cómo debemos nosotros de vivir. En el mundo está viviendo un mundo de oscuridad. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Las cosas han cambiado tanto en este siglo XXI que realmente nos damos cuenta que la gente ya no le importa si se acuesta con su hija. Hay un hombre que descaradamente ha puesto aún en el ANE que vive con su hija sexualmente. Nadie dice nada, nadie lo va a acosar, nadie lo va a perseguir. Absolutamente. La gente vive en tinieblas, haciendo pecados y cosas abominables delante de Dios y nadie dice nada. Pero nosotros como hijos de Dios nos paramos por la verdad, vivimos por la verdad y andamos en la verdad. Y queremos que el mundo sepa que todo pecado y abominación delante de Dios traerá su justo castigo y que el Señor tendrá misericordia de todo aquel que se arrepienta y le pida perdón y se vuelva a Él. Es por eso que queremos vivir en la luz del Señor. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y Él dijo que nosotros somos la luz del mundo. Debemos vivir como hijos de luz. No podemos vivir como hijos de tinieblas. No podemos contaminarnos con el mundo. Al mundo está para que nosotros le hablemos de la santidad, del poder de Dios, del cambio, de la transformación, que Dios quiere que la gente salga de las tinieblas y que venga la luz admirable de Jesús. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Bajo ese mandamiento, bajo ese sentir, queremos hablarle de la palabra del Señor. Esta mañana he hablado un mensaje para la iglesia. La iglesia necesita reconocer y caminar en la luz, y si hay tinieblas, desechar las tinieblas, porque las tinieblas no nos llevan a nada bueno, solo a la depresión, al miedo, al dolor, a la tristeza, y muchas personas tristemente se están suicidando, y eso es terrible. No sabemos nosotros de esto muchas veces porque el gobierno oculta todo esto, los lugares ocultan los suicidios, porque ¿qué pasaría que lo promuevan? Mucha gente se suicidaría más todavía. Pero existe, porque la gente no tiene paz en su corazón, porque muchos viven en depresión, en miedo, en temor, y han llegado al grado de quitarse la vida. Saúl no fue la excepción. Había tantas tinieblas en su vida que lo último que le quedó fue matarse y suicidarse y morir juntamente con su familia, con sus hijos, perder el reino solo porque desobedeció a Dios. Dios quiera que nosotros aprendamos a obedecer a Dios, a su ley, a su palabra bendita y sobre todo a su autoridad, que es muy importante para nosotros. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Si usted es cristiano, haga un examen de su vida y vea qué tinieblas hay en usted, deséchelas en el nombre del Señor. Y si usted vive en tinieblas, no conoce la luz, yo le invito para que conozca a Jesús
como su Salvador personal. Cuando Jesús venga, alumbrará su vida y le dará paz y le dará consuelo y le dará liberación para su vida, quitará el miedo, quitará la frustración, la depresión, el enojo y todas esas cosas que se acarrean por causa del temor y del pecado y de las tinieblas que embargan a este mundo pecador. Pero si usted viene a Cristo, va a ser muy diferente. Es muy fácil, solamente tiene que abrir su corazón y tiene que clamar a Él y confesarle que ha pecado delante de Dios, decirle: Señor, he pecado, he hecho lo malo, por eso me encuentro en esas tinieblas, pero perdóname. Él lo perdonará. Entonces usted lo invitará, le dice: ven a mi corazón, quiero que vivas en mí, ya no quiero más tinieblas, quiero ser luz como tú eres luz. Y Dios, en su amor, que a eso vino, a salvar al mundo, lo salvará a usted, lo perdonará y le dará la luz que usted realmente necesita. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Si han hecho esta decisión por Cristo, los felicito y esperamos verlo aquí en la iglesia Su Gran Alabanza, si viven en la isla de Oahu, y si no, acudan a una iglesia, vayan a una iglesia, hay muchas iglesias buenas, cómprese una Biblia, estudie su palabra, conozca a Dios como su único y suficiente Salvador. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, mis queridos amigos. Dios les guarde.